Vamos a la palabra de Dios. Juan capítulo 12. Ustedes no se enojan que yo hablo así, ¿no? Laura me dice, a veces, dice, vos estás muy cómodo en el púlpito y hablas como si estuvieras en tu casa. Y bueno, si a alguno le molesta, después escríbame una notita en anónimo para no tener un problema entre nosotros. Juan capítulo 12, versículo 24. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Vamos a volver a leerlo y presten atención por favor a la palabra. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Continuamos con esta serie de predicaciones y estudios bíblicos sobre la fe, que hemos denominado fundamentando nuestra fe. ¿Por qué? Porque nos basamos en el pasaje de 1 Corintios 2, versículos 3 al 5, que dice que nuestra fe no tiene que estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde fundamentamos nuestra fe? En el poder de Dios. Nuestra fe está fundamentada en Dios, no en los hombres, ni en la sabiduría de los hombres, ni en nada que tenga que ver con este mundo. Y ya definimos que la fe, ¿qué es? Ya estamos las 6 semanas, así que yo lo repetí cada semana. Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? Muy bien, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo anoche soñaba que cuando preguntaba esto, todos ustedes a coro soñaban, todos ustedes a coro se levantaban y decían, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Era un sueño nada más, pero bueno. Y ya sabemos también, otra cosa que definimos muy importante, que Dios nos dio la fe ¿para qué? Para hacer su voluntad. No, tampoco, era un sueño. Dios nos da la fe no para que nosotros hagamos lo que nosotros queremos, sino que nos da la fe para que nosotros podamos hacer su voluntad. Amén. Es para eso que Dios nos da la fe. Y estuvimos hablando, y ustedes fíjense, ya estamos, hoy empezamos la semana 6 de estas 8 semanas que íbamos a estar viendo el tema de la fe. Este es un material preciosísimo, lo que ustedes ven en los estudios, en los grupos, lo que predicamos los miércoles, lo que predicamos los domingos. Yo les diría que aprovechen todo este material, anoten, pídanme las predicaciones, yo las tengo escritas, si quieren las predicaciones yo se las paso, está filmado. Es un material riquísimo que tenemos que aprovechar para seguir desarrollándolo, para seguir aprendiéndolo. Pero yo estoy muy contento que estamos ya en la semana 6. Y hablamos sobre que fe, en primer lugar, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Alguien que me diga, ¿qué era la fe? Lo primero que dijimos, ¿qué era la fe? Expectativa. Lo segundo, expansión. Lo tercero, iniciativa. Cuarto, riesgo, tomar riesgos. Quinto, el domingo pasado, perseverancia. Amén. Y hoy vamos a estar viendo que la fe es siembra. La fe es siembra. Justamente sembrar es un acto de fe. ¿Alguien me puede decir por qué sembrar es un acto de fe? El simple hecho de sembrar es un acto de fe. Vos sembrar una semilla, estás haciendo un acto de fe. ¿Por qué? Claro, exactamente. Vos sembrás la semillita con la esperanza y con la fe de que esa semillita germine y en algún momento aparezca el brotecito de la tierra y después crezca y crezca y salgan las hojitas, las ramas y el fruto de lo que sembraste. Amén. Realmente es algo hermoso sembrar. ¿Cuántos de ustedes han sembrado algo alguna vez? A ver, levanta la mano. Algunos no levantaron la mano. Ni el poroto de la escuela, ¿viste? Que te... Sí.
Viste que en la escuela te hacen con un algodoncito, el porotito, hasta que germina, para ver el proceso de germinación. Es algo maravilloso eso, ¿no? Es algo sorprendente. Vos, por ejemplo, tenés el poroto ahí en el frasco, en la cena de tu casa, y no pasa nada. Pero vos ponés ese poroto en el ambiente indicado y comienza un proceso hasta milagroso, podría decir, que es el milagro de la vida, de la reproducción, del crecimiento. Y justamente, bueno, decimos que fe es sembrar, porque sembrar es un acto de fe. Amén. Sembrar es un acto de fe. Dice en Marcos que así es el reino de Dios. Jesús lo comparaba esto con el reino de Dios. Dice en Marcos 4:26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Ese sin que él sepa cómo nos habla de la fe. El hecho de que él se vaya a dormir nos habla de la fe, porque él está descansando tranquilo, sabiendo que el proceso se está dando. Esto lo podemos aplicar a cualquier área de nuestra vida. Si tenemos fe, vamos a descansar. Si tenemos fe, vamos a dormir tranquilos, porque sabemos que todo está en proceso. Amén. Por eso fe es sembrar. Quizás cuando hablamos de que fe es siembra, cuando yo dije fe es siembra, quizás muchos se remitirán solamente a lo económico y material. Ya que esta palabra se ha usado mucho y se ha usado mal y se ha abusado de esta palabra siembra en muchas iglesias para hablar solamente del dinero. Algunos que quizás hayan venido a otras congregaciones saben de qué estoy hablando. Otros que nunca fueron a una iglesia no saben de qué estoy hablando, pero tengan cuidado si entran a una iglesia y dicen vamos a sembrar y lo único que hablan es de plata. Entonces, la siembra, sí, podemos aplicarlo al dinero, a las cosas materiales. De hecho, en el estudio lo van a ver, pero no es solamente lo que tiene que ver con la siembra. La Biblia menciona cientos de veces la palabra siembra o sembrar, y es un principio espiritual que no podemos obviar. Pablo le dice a los Gálatas, no se engañen, Dios no puede ser burlado, cada uno va a cosechar lo que sembró. Estamos constantemente sembrando, hermanos, estamos sembrando. Sembramos y cosechamos, sembramos y cosechamos, sembramos y cosechamos. Si vos sembrás chusmerío, vas a cosechar un problema. Si vos sembrás una crítica descalificadora, vas a cosechar una pelea, una discusión, un pleito. Estamos constantemente sembrando. Y cuando yo quiero referirme en esta noche a la siembra, no quiero referirme a muchas cosas en general, sino quiero puntualmente a una sola cosa. Y quiero referirme a la vida, a sembrar tu vida. El texto que leímos, si ustedes vuelven ahí a donde leímos, a Juan, capítulo 12, versículo 24, fíjense lo que dice. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, empieza el proceso de germinación, amén, lleva mucho fruto. Y después el versículo 25 dice, miren qué introducción hace Jesús para decir esto que va a decir ahora. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esta es la Nueva Versión Internacional, no sé si está proyectado así, pero fíjense lo que dice. Empieza hablando de que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Y después dice, el que quiera salvar su vida, la dice la Reina Valera, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará.
Está hablando de la vida misma. Está hablando de sembrar la vida. Vos estás sembrando la vida en algo. ¿En qué estás sembrando la vida? ¿A qué le estás dedicando tu tiempo, tus horas, tu esfuerzo, tu trabajo, tu dinero? Es ahí donde vos estás sembrando. Después, ¿qué vas a cosechar de eso? Hay 3 cosas que yo quiero mencionar rápidamente en esta noche. Hay 3 cosas que nosotros tenemos que entender. En primer lugar, el grano de trigo. ¿Qué representa el grano de trigo? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae de tierra y muere, el grano de trigo, ¿qué representa? El grano de trigo representa nuestra vida. ¿Amén? ¿Eso? Sí. En Mateo 13:38, Jesús enseña, hablando de la parábola justamente del trigo y de la cizaña, y Él dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Dice que las semillas son los hijos del reino. El grano de trigo es tu vida. Es una semilla, hermano, tu vida. ¿Amén? ¿Estamos bien hasta ahí? El grano de trigo somos nosotros. Somos la semilla de Dios sembrada en el mundo por el Hijo de Dios, que es Jesucristo, para que demos fruto. Para que nuestra vida sembrada dé fruto. Dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando Dios creó todas las cosas, presten atención a esto porque es muy interesante, cuando Dios creó todas las cosas, a todas las cosas que creó, en su interior le dejó el poder de reproducirse. En su interior tiene una semilla que se reproduce. Todo lo que Dios creó se reproduce. Todo lo que Dios creó se sostiene, se mantiene y se preserva a pesar del tiempo. Dice Génesis 1:11, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla, vuelve a decir, está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Por eso Jesús dice, por sus frutos los conoceréis a las personas. Porque ¿qué es la semilla que hay en su corazón? Eso es lo que siembran. Entonces, el grano de trigo somos nosotros. Nosotros somos la semilla de Dios, aquellos que hemos creído en Jesucristo, aquellos que hemos entregado el corazón y la vida a Él, nos hemos convertido en semillas de Dios. Semillas que han renacido de Dios, que han salido de Dios. ¿Vieron cómo es? Una planta da su propia semilla para que al caer a tierra se reproduzca con otra planta que dé otra vez semillas, que esas semillas van a caer a la tierra y se van a reproducir para hacer otra vez otra planta que tiene semillas, y esto es interminable. Dios puso en nosotros el poder de reproducirnos. Somos las semillas de Dios. ¿Estamos bien ahí? ¿Qué sos entonces? Semilla de Dios. ¿Qué tiene que suceder con la semilla para que comience a dar fruto? Muy bien, pero antes de morir tiene que caer en tierra. Y acá ustedes se van a sorprender de lo que voy a decir. Pero dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Cuando el grano de trigo cae en la tierra y entra en contacto con el medio ambiente ideal, comienza el proceso de germinación y de crecimiento. O sea que la semilla comienza un proceso de transformación y de cambio, donde ya la semilla como era, deja de ser, muere.
y comienza a hacer otra cosa totalmente diferente a lo que era esa semilla. Lo que se conocía de esa semilla deja de existir para transformarse en algo totalmente diferente y nuevo. Jesús en Marcos nos muestra cómo es el proceso. En Marcos capítulo 4, versículo 28, nos muestra el proceso de esto que yo estoy diciendo. Dice: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Dice: porque de lo suyo lleva fruto la tierra. Cuando nosotros somos sembrados, entramos en un proceso de crecimiento, de desarrollo, de fructificación y multiplicación. La pregunta es, hermanos, ¿dónde tenemos que caer como semillas de Dios para que este proceso comience a funcionar? ¿Dónde tenemos que caer? Amén. ¿Dónde tenemos que caer? ¿Quién otro me dice algo? En la tierra. ¿Y qué representa la tierra para nosotros? La iglesia, Cristo. ¿Qué más? El reino de Dios. Por eso yo les dije que ustedes se iban a sorprender, porque no es nada de eso. ¿Saben dónde tiene que caer la semilla para que comience el proceso de germinación y fructificación? En el mundo. ¿Dónde? No, pastor está diciendo, ¿cómo vamos a caer en el mundo para crecer espiritualmente? Fíjense lo que dice la palabra. La tierra para nosotros, la tierra donde vamos a crecer, desarrollarnos, germinar, crecer y dar frutos, es el mundo. ¿Por qué digo que es el mundo? Dice Jesús, el campo, en el pasaje que estuvimos leyendo recién, ¿qué estábamos leyendo recién? En Mateo 13, 38, ponelo, hijito querido, mi amor. Mateo 13, 38 dice, a ver, ustedes léanmelo porque yo no lo tengo acá. Muy bien. Esto lo está diciendo Jesús, no lo dice ningún discípulo, ningún apóstol, ningún profeta. Jesús mismo está diciendo que el campo donde somos sembrados los hijos de Dios, ¿dónde es? El mundo. La iglesia es el frasco donde están las semillas. Acá entre nosotros, sí, está bien, ustedes me van a decir, crecemos, desarrollamos, porque la Biblia dice que tenemos que edificarnos los unos a otros, está bárbaro. Pero de lo que estamos hablando, de sembrar la vida para dar fruto y multiplicarnos en otros, no se va a dar acá adentro, hermano. Acá adentro estamos en el frasco, en el sobre de la semilla. Yo tengo que abrir el sobre y tirar y esparcir la semilla en el mundo. La semilla somos nosotros. Nosotros tenemos que esparcirnos por el mundo para comenzar el proceso de germinación y reproducción. Tenemos que ser sembrados entre las multitudes, entre la gente que está perdida. Tenemos que ser sembrados en donde hay pecado, en donde hay oscuridad, donde hay tiniebla. Ahí tenemos que ser sembrados para que produzca el proceso de germinación, de fructificación y de multiplicación. Porque entre nosotros no vamos a multiplicar, hermano, porque ya estamos convertidos, ya somos creyentes, ya somos bárbaros, somos buenos, somos maravillosos. Tenemos que salir del frasco y ser esparcidos en el mundo. Amén. Amén. Jesús dice que si el grano de trigo no cae a tierra, si la semilla no es sembrada en el mundo, nunca va a haber fruto. Quizá este principio echa por tierra la doctrina de aislamiento que tanto predicaron tanto los católicos como algunas religiones sectarias y aún los evangélicos. Hay que aislarse del mundo, hermano. No, ¿cómo vas a ir ahí a ese lugar? No, te vas a contaminar. No te metas ahí.
No vayas ahí, no, en esos lugares son de Satanás. Y justamente, ¿dónde es el lugar de Satanás? Vamos ahí. En Apocalipsis la palabra dice que Jesucristo mismo lo alaba porque estás donde está el trono de Satanás. Pero ¿para qué vamos ahí? No para ser parte de las tinieblas, no para ser parte del mundo, no para ir a sacudir el esqueleto en un bailongo y disfrutar de la noche, no para emborracharme o contaminarme. Estoy ahí para hacer luz, para ser sembrado, para dar fruto, para rescatar a aquellos que están perdidos. Amén. No estamos en esos lugares para ser parte de eso. Estamos en esos lugares para transformar esos lugares. Amén. Ustedes vienen, bueno, nosotros tenemos el ejemplo con lo que comenzó EMI hace muchos años y lo que continúan ahora haciendo la Real Entrega, lo que están haciendo ahora los Besné en Chile, es meterse en esos lugares. Si ustedes fueran ahora a un recital, por ejemplo, los últimos recitales, o el último recital que yo fui, no era un recital del mundo, de la oscuridad, de las tinieblas, donde reina Satanás, era un culto de alabanza. Porque los chicos donde están transforman ese lugar en un lugar de predicación del Evangelio, en un lugar donde Dios es exaltado en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, donde las personas que no conocen a Cristo tienen la oportunidad de escuchar un mensaje de parte de Dios. Yo no digo que todos nos colguemos una guitarra en el cuello y salgamos, pero tenemos que ser esparcidos en el mundo. Tenemos que ser sembrados, porque si no, nunca va a tener fruto. Cuando yo me refiero a fruto, me refiero a la vida. Dijimos que el grano de trigo, la semilla, es tu vida. Me deshago porque ustedes entiendan, no me alcanzan las palabras. Pero yo soy el grano de trigo, soy la semilla, mi vida. ¿En qué me reproduzco? En otra vida. ¿Cuántas personas están acá porque vos te reprodujiste? ¿Te estás reproduciendo? ¿Estás o no? No se rían de mí. Encima esto está filmado, grabado, se pueden reír todas las veces que quieran, pero no en mi cara, por favor. ¿Te estás reproduciendo? Hay personas acá que están a causa tuya porque vos fuiste sembrado, germinaste, diste fruto, creciste, te desarrollaste, diste fruto. ¿Va a haber alguien en el cielo a causa tuya? Es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere que nosotros seamos semillas sembradas en el mundo y para eso tenemos que ejercitar la fe. ¿Por qué? Porque justamente tiene que dejarse caer. Hay una palabra donde tenemos que ejercitar la fe y es caer, soltarse, entregarse, dejarse caer en el mundo, para que Dios comience ese proceso maravilloso de reproducción. En cambio, Jesús dice, si el grano de trigo, la semilla, o sea nosotros, no entramos en contacto con la tierra, con el mundo, el campo, no podemos entrar en el proceso de desarrollo, crecimiento y fructificación. ¿Qué pasa con la semilla que no es sembrada? Queda sola. Y muchos de ustedes quizás estén solos, ¿o no? Sufren la soledad. Dicen, nadie me ama, nadie me quiere, nadie me visita, nadie me llama. Empezá a reproducirte en otro y va a tener un montón de gente a tu alrededor. Empezá a predicar el Evangelio a las personas que necesitan. Empezá a ganar a otros para Cristo. Dice Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, ¿a dónde dice? Al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Dónde nos envió Jesús? Dios envió a Jesucristo al mundo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dice, como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. ¿Dónde somos enviados, hermanos? Al templo, a la iglesia, al culto. No,
¿Dónde somos enviados? Acá venimos a nutrirnos, a fortalecernos, a agarrar las armas, cargar nuestras armas, abastecernos de todo. ¿Y salimos dónde? Al mundo. Dice en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nuestro ministerio no está acá adentro, nuestro ministerio no está solamente entre nosotros. Sí, acá desarrollamos un montón de cosas, hacemos un montón de trabajo, ustedes van a ver un montón de hermanos trabajando que están en la alabanza, los que son mujeres, los que hacen acá, los que hacen allá, los que acomodan las sillas, los que trasladan las cosas, los que están intercediendo, los que están haciendo el buffet. Hay un montón de gente trabajando para que esto funcione. Pero nuestro mayor trabajo tiene que ser donde nos envió el Señor, el mundo. ¿Y qué es el mundo? Vos decís, el mundo tendré que ir a África, tendré que ir... ¿Dónde tendré que ir? Al lado tuyo quizás haya alguien que no conoce al Señor. Sembrate en esa persona. Sembrate en esa persona. Empecé a ¿qué? Sembrarse. Empecé a invertir tiempo con esa persona. Empecé a hablarle. Hermano, saludala por lo menos. Porque a veces salimos, ¿viste? Ni nos saludamos con los vecinos. Y por ahí el vecino nos saluda y decimos, hola, hola, sí, sí. Y salimos corriendo, tengo que ir a la iglesia. Tómate un tiempo, yo te permito, llega un poco más tarde al culto y saluda al vecino. Dale la mano y decirle, ¿cómo anda mi querido vecino? Y decile si querés, no me deje la basura en mi vereda. Y decirle también, ¿sabe una cosa? Tengo una noticia para usted. Dios quiere que usted se reconcilie con Él. Empecé a hablarle del Señor. El mundo es nuestra tierra, donde tenemos que ser sembrados, donde debemos caer, entregarnos, dejarnos morir, dar la vida para que nuestra vida sembrada en el mundo pueda dar fruto para la gloria de Dios. El proceso dice justamente, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, tiene que morir. El proceso de muerte es justamente lo que Jesús le pide a sus discípulos, ahí en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere convertirse en semilla como yo, porque Jesús dijo también eso del mismo, Él se sembró y murió para llevar fruto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y que aclaro que tomar la cruz no es llevar a cuesta a un marido difícil, porque algunas hermanas dicen, yo tengo mi cruz, y lo miran al esposo. Vos podés decir, bueno, que tomar la cruz es eso, y bueno, está bien, pero en realidad tomar la cruz es justamente morir por la causa de Cristo. Y sígame, dice. Porque todo el que quiera salvar su vida, otra vez, miren, oh, casualidad, todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Para poder llevar fruto para la gloria de Dios, debemos caer a tierra y morir. Esto es un acto de fe, hermanos. Yo quiero sembrar mi vida por fe. Yo creo en el Señor Jesucristo y creo que Dios puede usar mi vida para que otros sean salvos, para que otros se reconcilien con Dios, para que otros lleguen a la salvación. No importa cuán duros sean, no importa cuán incrédulos sean, no importa cuán herejes sean, Dios puede salvar a cualquiera y me puede usar a mí para eso. Eso es un acto de fe. Amén. ¿Lo crees? Sembrate en el mundo. Déjate caer, soltate, entregate. Acá en la iglesia algunos de ustedes son muy buenos predicadores. Séanlo también en el mundo. Séanlo también en el trabajo. Séanlo también en la escuela. Séanlo también en la facultad. Séanlo también en un domingo al mediodía con toda la familia reunida y que te tienen a vos como el pichi de ahí y dice, te va a la iglesia. ¿Viste? Y vos estás ahí, pobrecito, decir, bueno, estoy acá, no sé para qué estoy. Los domingos yo tendría que estar en el culto. Pero aprovechá esos momentos que Dios te da. Levantate, como hizo Jesús, ¿viste? En una cena. Se puso en pie, alzó la voz y dijo. Ahí,
Mi hermana decía que Dios rompió estructuras, que Dios rompa nuestras estructuras, las cuales nos limitan para hacer lo que Dios quiere hacer. Hermanos, sembrate, caé, morí y empezá a dar fruto para la gloria de Dios. Termino el último punto. Dije lo primero, ¿quién es el grano? Somos nosotros. Lo segundo, que es caer a tierra y morir. Y lo tercero es dar mucho fruto. Y dice, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces lo mejor que a vos te puedes pasar para Dios, para que Dios sea glorificado, es que te mueras. Así que decile que te al lado, morite. Decile, morite para el Señor. Qué feo esto, ¿no? Ya lo hemos hecho otras veces, pero a mí me encanta hacerlo. Cuando el grano cae a tierra y empieza el proceso de germinación, antes empieza un proceso de putrefacción, donde hay muerte y vida a la vez. Algo se muere y algo comienza a vivir. ¿Amén? Entonces, lo que se tiene que morir es tu viejo hombre, tu vieja mujer, tu vieja personalidad viciada, de soberbia, de orgullo, de vergüenza, viciada de pecados y de todas aquellas cosas que impiden que el proceso de germinación se dé. Todo eso se empieza a echar a perder, se empieza a pudrir, empieza a desaparecer, empieza a ser destruido por el proceso de germinación y empieza a aparecer la vida de Dios en vos. Y se empieza a ver el brotecito primero, ¿no? Después la rama, las hojas y después el fruto. Finalmente, por fin, entendiste, gloria a Dios, y ahora estás dando fruto. Amén. No seamos cabezas duras. No seamos semillas duras, con cáscaras duras. Nos quieren sembrar y la semilla se resiste, ¿viste? No tiene brazo ni pierna, pero no sé cómo hace y sale de la tierra. No quiere ser sembrado. Hermanos, déjense sembrar por el Espíritu Santo. El propósito con el que Dios creó todas las cosas, es lo que dije al principio, es con el propósito de la reproducción. Dios hizo todo para que se reproduzca. Y los cristianos no van a ser la excepción. Dios hizo a los cristianos ¿para qué? Para que se reproduzcan. Hay una hermosa promesa para aquellos que quieren sembrarse y quieren sembrar la palabra y quieren sembrar sus vidas en otros. Dice el Salmo 126, versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, trayendo el fruto. Qué hermoso es cuando vos ves tu vida dar fruto para la gloria de Dios. Qué hermoso es cuando vos ves reproducir tu vida en otros cristianos. Es maravilloso, es algo hermoso. Y lloramos, ¿o no? Aquellos que lo han hecho. Lloramos, porque vos ves que la gente no te responde, porque vos ves que decís, ¿hasta cuándo voy a invertir tiempo con este cabeza dura? Y bueno, ahí escuchamos testimonios recién. No nos trato de cabeza dura, no, perdón. Pero, viste, a veces nosotros nos cansamos de invertir tiempo, de ir a visitar, de llamar por teléfono, de predicarle a una persona, de hablarle del Señor. Decimos, no. Pero sin embargo, la promesa del Señor es que a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Amén. Los cristianos no son la excepción. Los cristianos tienen que reproducirse. Cuando nacimos de nuevo, Dios puso su semilla en nosotros para que la sembremos, o sea, nuestra vida, en el mundo. Las personas que no lo conocen, el mundo es las personas que no lo conocen, no se piensa en el mundo, no sé qué piensan en el mundo ustedes, pero las personas que no conocen a Cristo constituyen el mundo en el cual nosotros tenemos que ser sembrados, para que también ellos puedan conocerlo y convertirse en hijos de Dios, que a su vez se van a reproducir en otros. Juan 15, Jesús habla, un pasaje muy conocido. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta es una verdad, una realidad espiritual. Aquel que no nació de nuevo, aquel que no está injertado en la vid, no tiene la semilla de Dios, por lo tanto no puede reproducirse. No puede de ninguna manera reproducirse, y menos permanecer en Cristo, porque no está conectado. Tiene que conectarse, tiene que nacer de nuevo. Primeramente tiene que ser la semilla sembrada en él para que pueda reproducirse. Porque dice la palabra, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Pero aquel que está en Cristo, y aquel que tiene el Espíritu Santo, y aquel que permanece conectado a la vid, que es Cristo, está llevando fruto. Como algo inevitable y natural, lleva fruto. Y ese fruto es un fruto que a su vez lleva más fruto. Como yo explicaba hoy, ¿no? Volvamos al poroto que nos hicieron germinar en la escuela. Cuando vos pones el poroto con el algodoncito con agua, y solamente eso, no haces unos pases mágicos, ni le golpeas con una varita al tachito, ni nada. ¿Qué pasa? El poroto comienza a ser lo que fue destinado a ser. Y empieza a germinar y a crecer la plantita. No lo puede evitar. El poroto por ahí se quiere resistir y dice, no voy a crecer. Pero en algún momento, porque es lo que es, la cáscara se rompe y comienza a salir el tallito verde, ¿sí? Entonces, si vos tenés la semilla de Dios en tu vida, si vos tenés al Espíritu Santo en tu vida, si tenés a Cristo en tu corazón, hermano, te tenés que romper para que salga lo que Dios determinó que seas. Yo sé que acá muchos van a empezar con un conflicto, decir, ¿y yo soy convertido, soy cristiano, no soy cristiano? Y bueno, si tenés esa duda, más vale que te arrepientas y te conviertas al Señor Jesucristo y te entregues de tu corazón para que verdaderamente la vida de Dios se manifieste a otros. Fíjense cuál es el proceso según este pasaje, lo digo así rápido porque quiero terminar. Dice que va a llevar fruto, después dice más fruto, después dice en el versículo 5 mucho fruto, y si leímos Juan 15, 16, dice, no me escogieron, fíjense lo que dice acá, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné, los sembré para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. A veces nosotros queremos al revés, ¿no? Queremos que Dios nos dé todo lo que pedimos en su nombre y después, si me queda tiempo, tengo algún fruto. Acá es al revés. De alguna manera es lo que Pablo le encarga a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:2, los tres patitos, 2 Timoteo 2:2. Bueno, y esto sale filmado. Lo que has oído de mí, fíjense la reproducción. Pablo sembrado en Timoteo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Yo soy Pablo y me sembré en Timoteo. Y le digo, lo que yo hice con vos, lo que yo te enseñé, lo que vos escuchaste y viste de mí, ahora esto, enseñáselo a otros, a hombres fieles, que sean a su vez idóneos esos hombres fieles en enseñar a otros. ¿Ven el proceso de reproducción? ¿Por qué? Porque el simple hecho de que Pablo haya sembrado su vida desató una cadena de multiplicación y crecimiento impresionante.
Por eso yo en esta noche, hermano, los desato en el nombre de Jesús, para que sean sembrados en el mundo y para que el mundo verdaderamente pueda conocer a Jesucristo. ¿Hasta dónde llega tu fe? Termino, conclusión. ¿Es posible que tu fe llegue al punto de querer sembrar tu vida para salvar a muchos más, para la gloria de Dios? ¿Estarías dispuesto a dar ese paso de fe? ¿Estarías dispuesto a decir, sí, me entrego, me dejo caer, quiero ser sembrado? No para yo tener fruto, para yo estar bien, para tener prosperidad, bendición, gloria, aleluya. No, sino quiero sembrar mi vida. ¿Qué es sembrar la vida? Dedicar tu tiempo, tu esfuerzo, tu trabajo, tu dinero y todo lo que sos y todo lo que tenés para poder ganar a alguno por lo menos. A uno por lo menos. Que una persona esté sentada y al lado tuyo porque vos le predicaste, porque vos te sembraste en ella. Y dio fruto. No hay nada más hermoso, no hay nada más maravilloso que reproducirse en otros. Dice la palabra de Dios en 2 Pedro 3:9. El Señor tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Hermanos, Dios quiere que todas las personas que están ahí afuera, que no conocen de Él, tengan la oportunidad de arrepentirse y conocerlo. Dios no quiere que nadie se pierda. Mientras haya una persona sobre la tierra que no conozca las buenas nuevas, Dios dice que debemos sembrarnos en el mundo para que lo conozcan. ¿Sabes qué es lo que más le importa a Dios? Que la iglesia que Él está edificando sea luz y sea sal. Que la iglesia que Él está edificando se amen de tal manera, a tal punto, que el mundo pueda creer. El deseo de Dios es que todos se salven, que ninguno se pierda. Un pastor dijo una vez, ese es el latido del corazón de Dios. Que ninguno se pierda, que todos se salven, que ninguno se pierda, que todos se salven, que ninguno se pierda, que todos se salven. Y la única forma que tiene Dios de que eso suceda, somos nosotros. No hay otra manera. Dios no va a enviar legiones de ángeles para que la gente lo conozca y se arrepientan. Dios no va a hacer señales en el cielo o en la tierra para que la gente crea. Nos tiene a nosotros, su iglesia. Para esto nos convirtió en semillas, para que seamos sembrados en el mundo y muchos más sean alcanzados por Cristo. Me dejan que les lea algo que ya leí hace mucho tiempo, de Rick Warren. ¿No me dejan? Bueno, lo leo igual. Muchos ya deben conocer la historia del padre de Rick Warren. Rick Warren es un pastor de Estados Unidos que tiene una iglesia muy grande y yo quiero leérsela. Hace unos años el papá de Rick Warren murió de cáncer. En la semana antes de morir, la enfermedad le producía delirios y estaba despierto casi las 24 horas. El cáncer no le permitía dormir y deliraba, hablaba en voz alta, en un estado parcialmente consciente. Y podemos aprender mucho escuchando los sueños de las personas, como yo, dice Rick Warren. La noche del jueves, antes de que falleciera, Alisa, mi sobrina, y Kai y yo, la esposa de Rick Warren y él, estaban en la habitación. Estaba la esposa de Rick Warren y la sobrina. De pronto, dice Rick Warren, mi padre se agitó e intentó incorporarse y levantarse. Mi sobrina le dijo, Jimmy, tienes que volver a acostarte, estás muy enfermo, te estás muriendo.
Él seguía intentando levantarse y seguía intentándolo. Estaba muy agitado y quería levantarse. Finalmente Kai le preguntó, ¿qué estás tratando de hacer? Y él le contestó, voy a salvar uno más para Cristo. Voy a salvar uno más para Cristo. Y lo repetía una y otra vez. En la siguiente hora lo repitió unas 100 veces. Y comenzó a repetir esa frase una y otra vez. Voy a salvar uno más para Cristo. Voy a salvar uno más para Cristo. Voy a salvar uno más para Cristo. Recuerdo, estaba sentado allí, dice Rick Warren, y agaché la cabeza. Y comencé a llorar y a dar gracias a Dios por la vida de mi padre. Y por la fe que él tenía, que quería levantarse para seguir predicando. En aquel momento, papá me tocó la cabeza, puso su mano sobre mi cabeza y dijo, a modo de bendición y de encomendación, salva a uno más para Cristo. Y él, Rick Warren, dijo, quiero que ese sea el lema de mi vida, por el resto de mi vida. Yo los desafío, hermanos, en esta noche, a que sea también el lema de nuestra vida. Pablo decía que él hacía de todo con tal de que uno se salve. ¿Qué estás haciendo para que alguno se salve? Sembremos nuestra vida en el mundo para que muchos tengan la oportunidad de conocer a Jesucristo y sea salvo para la gloria de Dios. Tu vida no va a tener tanto sentido ni significado cuando experimentes esto y lo veas en la realidad de tu vida a otra persona que ahora se transformó, cambió y es una persona nueva para la gloria de Dios a causa de que vos sembraste tu vida en ella. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.